Buenas noches. Como he sabido por todos esta semana y la semana que viene no hay clases debido justamente a los exámenes finales que hay en la universidad, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Médicas, ¿sí? Vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a empezar con lo que son soluciones. ¿M? A través de lo que uno entiende en la vida cotidiana, estamos rodeados constantemente de soluciones. ¿M? El aire que nos rodea, un café que tomamos, el agua de mar, etcétera, son todas soluciones. Y dentro de este apartado, justamente, tenemos una gran cantidad de soluciones químicas que son importantes para tener en cuenta en la vida cotidiana. En cualquier aspecto, cualquier competencia en la que ustedes trabajen, van a ver que las soluciones generan un campo preponderante en todo lo que es la química y la bioquímica, y fundamentalmente lo que tiene que ver con los aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos de lo que son las soluciones. Ahí tienen imágenes de soluciones preparadas, material de laboratorio que se utiliza. Después vamos a tener una charla sobre esto. Sobre, por ejemplo, ahí en la pantalla tienen en el extremo inferior, los primeros tres que ven son matraces aforados, que justamente están completos hasta el aforo, o la línea, la marca de gradación en donde tienen una marca definida. Después tienen en cuarto término un Erlenmeyer con una pipeta sumergida. Después tienen dos vasos de precipitado de distintos tamaños. Justo uno que tiene una varilla de vidrio para poder justamente agitar el material. Después tienen en la parte más amplia un balón en el cual uno puede tomar una solución. Estos balones generalmente son para destilación. Y abajo el laboratorista que está trabajando ahí tiene pipetas de vidrio, una pipeta de vidrio, y tiene justamente tubos con soluciones y un Erlenmeyer con una solución hacia su izquierda. Fíjense que está protegido con guardapolvo, con guantes y con un barbijo y antiparras, fundamentalmente por los criterios de bioseguridad, que si en algún momento volvemos al laboratorio ya los van a ver. Bien, no me quiero extender con esto. Vamos a lo que es una definición. Cuando uno habla de una disolución, habla de una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que la mezcla, si yo tomo cualquier porción de la mezcla, la composición es la misma. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, propiedades como la densidad, la concentración, son propiedades que en una mezcla homogénea son constantes, y las mezclas homogéneas pueden tener una composición variable, que justamente es la concentración. A su vez, las disoluciones pueden tener en cuenta el número de componentes que lo integran, si son binarias, terciarias, cuaternarias, etcétera. Va a depender de justamente cuántos componentes y el estado físico. Por ejemplo, ahí tiene una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Agua potable y una mezcla heterogénea de agua y aceite. Recuerde que agua y aceite son sustancias entre sí inmiscibles, es decir, no se mezclan. Ahora, ahí les hago una pregunta. Primero, ¿por qué el aceite flota en el agua? Buscan información. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre los aceites, o por ejemplo en el caso de los derrames de petróleo, siempre están en la superficie? No ocupan el lugar en el fondo, no están por debajo del agua, sino por encima. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa si yo esto lo tengo en un tubo? Tomo una muestra perfecta y veo las dos fases. Ahí tengo una fase inferior y una superior, y lo agito fuertemente, muy, muy fuerte, ¿sí? Y voy a ver, o me va a parecer que hay una sola fase. Y en realidad esa sola fase se denomina emulsión, porque si yo tuviera la vista o pudiera ver las partículas, son partículas muy chiquititas del aceite que se fragmentó por la agitación y quedó ahora en lo que uno supone es una sola fase, pero que todavía tiene dos. ¿Está claro? Lo que pasa es que una fase, que justamente es la fase oleosa, está fragmentada en pequeñas partículas y forma la emulsión. Por ejemplo, un bronceador es una emulsión, en donde tengo una parte acuosa y una parte, sí, que es oleosa, pero que está disuelta en esta. Disuelta es una forma de decir, en realidad no se mezclan nunca. Si yo, por ejemplo, y las mujeres que usan esos tipos
de máscaras, etcétera, que tienen varias fases, van a ver que uno cuando las deja reposar, toman justamente la porción original que tenían antes. Cuando yo las agito, ¿sí? Aparentemente se mezclan, pero siguen manteniendo la misma particularidad. Siguen separadas, a pesar de que yo las vea juntas. Bien. Fundamental. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla que está conformada por un soluto y un solvente o disolvente. Ahí les puse los términos que generalmente utilizamos para hacer las, digamos, el diminutivo o el símbolo que se utiliza para poder decir solución, que puede ser SC o SN. Soluto normalmente se abrevia ST, y solvente se puede abreviar SB corta, o también se puede entender como disolvente, que es el que disuelve, que forma la disolución, con DB corta. Normalmente soluto es el que se encuentra en menor proporción o cantidad, y es solvente el que se encuentra en mayor. Digo normalmente porque vamos a ver que esto puede ser inverso, ¿de acuerdo? Hay soluciones que vamos a ver ahora que son diluidas o concentradas. Cuando son diluidas justamente siguen este patrón, en donde el soluto está en menor proporción y el solvente está en mayor. En cambio, cuando son soluciones que son concentradas es todo lo inverso. El soluto ocupa la mayor proporción y el solvente la menor. Ahora, ¿cuáles pueden ser los componentes que forman la solución? Ejemplo, ahí tenemos sólido, líquido, gaseoso. Estos tres pueden ser o bien el disolvente o bien el soluto. Por ejemplo, un sólido en un sólido generalmente son aleaciones. Por ejemplo, el bronce, que es una aleación. Es una mezcla de sustancias que tienen carbono, etcétera, que forman el bronce, ¿de acuerdo? Un sólido y un líquido, por ejemplo, una amalgama, oro y mercurio. Un sólido y un gas, eso es muy común de ver, ¿sí? Las bolsitas estas, las bolitas de naftalina, ¿sí? Que forman en el aire el naftaleno. Un líquido porque sublima, el sólido cuando se combustiona pasa a gas directamente. No pasa al estado líquido nunca, la naftalina. Si ustedes encienden una bolita de naftalina, automáticamente pasa al estado gaseoso, no pasa por el estado líquido. Un sólido, un líquido en un sólido, son las más comunes. Por ejemplo, agua con sal, agua con azúcar. Todo lo que tenemos en sangre, por ejemplo, cuando uno habla de mezclas, el plasma justamente, que es un coloide, tiene sustancias sólidas disueltas en un líquido. Por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, ahí tengo en la sangre la parte. El plasma es el coloide, que es la parte líquida, y los otros son los elementos figurados. Entonces ahí tenemos una mezcla de un sólido y un líquido. Un líquido y un líquido, por ejemplo, vinagre, que es el ácido acético, el alcohol común, que está tan mencionado ahora, el alcohol al 70. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir al 70? Que tiene un 70% de alcohol y el 30% de agua. Un líquido en un gas, las gaseosas, la soda. Sí, es una bebida carbonatada, es una bebida que tiene un gas disuelto en un líquido. Igualmente los gases también se disuelven en los líquidos dependiendo de la presión. Por ejemplo, el oxígeno se disuelve en el agua, de ahí que los animales marinos puedan respirar dentro del agua. Nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos branquias, no tenemos estructuras que puedan captar por contracorriente el oxígeno del agua. En cambio los peces sí, por ejemplo, y los crustáceos también. Gaseosos, gas en sólido, por ejemplo, un gas ligero como el paladio hidrógeno. Un gas líquido, la humedad que hay en el aire, que es, por ejemplo, el día que tenemos afuera hoy, si lo han visto, que es esa humedad que hay, toda esa neblina que forma esa humedad que genera que está en el aire. O gas en gas, el aire. El aire es una mezcla de gases que tiene nitrógeno, oxígeno y otros gases. Ya lo vimos en el capítulo de gases a esto. En relación al tamaño en función a la disolución, ¿sí? Ahí tenemos dependiendo de las partículas que se pueden dar en lo que se llaman suspensiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un tubo con sangre, que es lo que mencioné hoy, y lo dejo, va a separarse espontáneamente. ¿Por qué? Porque las partículas que tienen de alguna manera, debido al tamaño y a su masa,
como los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, van a decantar, se van a separar. Y yo voy a ver en el tiempo que las partículas están separadas. O bien las puedo centrifugar. Acelerar el proceso de decantación. Coloides son generalmente invisibles a simple vista o con un microscopio, ¿sí? Se pueden separar con tiempo por centrifugación. Por ejemplo, el plasma, lo que dije hoy, o las proteínas de la leche. En el plasma 1, si tiene triacilglicéridos, que es la grasa que pueda estar en sangre, si yo tengo una persona con, por ejemplo, con kilomicrones, yo voy a ver que con el tiempo eso se separa. Queda justamente en la fase superior un halo blanquecino y en la parte inferior queda separado la parte más líquida que no contiene justamente los kilomicrones. O las proteínas de la leche, por ejemplo, la caseína. Diluciones verdaderas, estas son las que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Son invisibles, son visibles al microscopio óptico. Uno puede, y están en el límite de la resolución del microscopio electrónico. Por ejemplo, la disolución de sales cuando es perfecta. Obviamente vamos a ver después que puede haber soluciones que son insaturadas, saturadas, sobresaturadas, ¿sí? Aminoácidos que hay en la sangre o en la leche, etc. Ahí tienen, por ejemplo, una suspensión, en donde tenemos justamente partículas, en donde tenemos agua, arena y piedra. La salmuera, que es agua con sal en realidad, ¿sí? Que es lo que nos dan pues, generalmente cuando estamos resfriados y tenemos que hacer vapor, nos dicen que nos pongamos agua con sal. Y, por ejemplo, los coloides, la mayonesa, la gelatina, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí tienen abajo cómo se prepara la salmuera, ¿sí? El agua como un solvente, la sal como un sólido y lo agito hasta disolución completa. Ahora, una cosa para ser importantes. Fíjense, cuando uno separa algo que tiene más de una fase, voy a obtener en la disolución un sobrenadante, ¿sí? Y una sustancia que se llama pellet o precipitado, ¿de acuerdo? Fíjense ahí en la figura de la izquierda, tiene justamente una centrífuga con lo que uno acelera la velocidad de decantación, y en la de la derecha tienen lo que yo les decía recién, el plasma, en su proporción aproximadamente de un 55%, el resto del 45% es el paquete eritrocitario, que son todos los glóbulos rojos, que son millones por milímetro cúbico, y el resto corresponde a los miles o cien miles de leucocitos y plaquetas, que en relación a los glóbulos rojos son ínfimos, ¿de acuerdo? A todo esto se lo llaman elementos formes, que son lo que corresponden lo que sería el paquete celular, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, decantación. Ahí les dejo un enlace para que vean el video de cómo se hace una decantación, ¿de acuerdo? Después, obviamente, sobre este video puede haber preguntas en los parciales o en los finales. Por eso les recomiendo que por favor lo miren. Ahí tienen el procedimiento para separar dos sustancias. Lo que se utiliza es una ampolla de decantación. Esto ahí nos está mostrado, pero que no se muestra, pero se coloca en un pie con generalmente con una pinza para poder sostenerlo y un aro. Y lo que se hace luego es dejar que decante primero. Cuando se separan, se abre el robinete para que fluya el líquido que está en la parte inferior, que ustedes me van a decir después qué característica tiene, y luego se recoge la fase superior que tiene el aceite, ¿de acuerdo? Es decir, en el vaso de precipitados primero recojo el agua y una vez separado cambio el vaso de precipitado y recojo el aceite. Así lo logró separar. Pero fíjense que son dos fases, ¿de acuerdo? Bien, en relación a la proporción, lo que les dije hoy, diluidas o concentradas. Diluidas cuando la cantidad de soluto es muy ínfima en relación al solvente. En cambio, concentradas cuando es lo inverso. Y fíjense cómo diluido a lo concentrado es o le agrego más soluto o le agrego más agua. Cuando yo, por ejemplo, tengo el tubo que está, el vaso de precipitados que está a la derecha y quiero llegar al de la izquierda, lo que agrego es agua. Si al revés quiero del de la izquierda agregar al de la derecha, no puedo agregar agua. Lo que tengo que hacer es, tengo dos formas. O le agrego soluto o lo deshidrato.
Es decir, lo puedo de alguna manera deshidratar por método de destilación o por métodos de liofilización, que el liofilizado justamente es concentrar el soluto y evaporar el solvente, a alta presión y baja temperatura. Importante porque esto generalmente se evalúa en los finales, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenemos soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Primero, ¿de qué depende esto, la saturación? Uno de los parámetros fundamentales es la temperatura. Entonces, es la cantidad de soluto que voy a contener por cada 100 gramos de agua. Siempre se informan así. Ahora, fíjense que esto es cualitativo, no es cuantitativo. A pesar de que exprese, yo puedo tener, por ejemplo, si tengo una solución que tiene 10 gramos de cloruro de sodio por 100 gramos de agua, por cada 100, y digo que es insaturada, si tuviera 8, tuviera 5, tuviera 2, también sigue siendo insaturada. Ahora, ¿cuándo llego a ser saturado? ¿Cuándo llega a ser saturada? Cuando dependiendo de la temperatura encuentro un máximo. Por ejemplo, ahora vamos a ver una gráfica. Vamos a poner un número cualquiera. Supongamos que yo digo que a 25 grados centígrados se disuelven 20 grados de cloruro de sodio por cada 100 de agua. Cuando yo le agregué el máximo 20, la tengo saturada. Si sigo agregando, no se va a disolver más. ¿Está claro? Si estoy por debajo de 20 es insaturada a esa temperatura. Por eso es un parámetro que depende de la temperatura, ¿sí? Ahora, la pregunta es cómo logro una sobresaturada. Para esto la tengo que calentar. Entonces, por ejemplo, si como dijimos hoy, yo tengo una solución de cloruro de sodio que acepta 20 gramos por cada 100 y yo le agrego 40, evidentemente si aumento la temperatura se va a disolver más. No en todos los casos, en este caso sí. Con lo cual, por ejemplo, si la llevo a 80 grados, yo sé que los 40 gramos que agregué se disolvieron. Ahora, ¿qué hago después? Dejarla enfriar lentamente y cuidarla de que no le genere polvillo, ninguna estructura salina en la superficie, porque si no, todo el remanente precipita. De ahí que se dice que son inestables, ¿de acuerdo? Acá tenemos una filmina donde yo les muestro, por ejemplo, 25 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua sería insaturada para una determinada temperatura. ¿Está claro? 50 gramos de cloruro de sodio en 100 de agua, fíjense que me precipitan 14. Quiere decir que si yo resto los 50 menos 14, quiere decir que a esa temperatura solamente se disolvían 36 gramos. ¿Está claro? Uno generalmente al preparar una saturada lo que hace es pasarla, dejarla que precipite y después filtrarla. Yo me aseguro que a esa temperatura todo lo que está disuelto y al remanente lo filtré. De ahí que les pongo abajo, si yo quiero disolver 39 gramos de sodio, fíjense que es mucho más, ¿tá? En 100 gramos de agua, lo que hago es calentarlo, llevarlo a una temperatura de 100 y después dejarlo enfriar y la tengo sobresaturada. Repito, estas soluciones son muy inestables. Hay que cuidarlas porque cualquier semilla que se puede pesar, o sea, un gramito de sal o el polvo atmosférico que se pose sobre la superficie de la solución, basta y sobra para directamente volverla a ser saturada. ¿Estamos? Bien, acá es lo importante. Fíjense, acá tenemos curvas de solubilidad. Fíjense que la concentración de cloruro de sodio, que es la solubilidad en gramos por cada 100 gramos de agua, no cambia mucho, va cambiando paulatinamente. Acá tenemos 35 grados aproximadamente a 0, y fíjense que si me voy a 70, tendré 35 gramos, tendré 37, 38, no tengo mucho más. Ahora miren otras curvas, por ejemplo, si yo miro esto sería el clorato de potasio, la línea que está en naranja. Si ustedes la ven a medida que aumentan la temperatura, aumenta, ¿sí? Prácticamente de una forma casi exponencial, se podría decir, la solubilidad. Para el cromato de potasio aumenta mucho más, ¿sí? Parte de mucho más arriba, pero se separa mucho después, es mayor la solubilidad. Para el cloruro de potasio es prácticamente lineal. Yo acá puedo calcular una recta y puedo decir cuánto, ¿sí? Si tomo, por ejemplo, 2 puntos, puedo tomar 50 grados, por ejemplo, y puedo tomar 10 y ahí trazar una recta y sobre la recta trazar una ecuación lineal.
Para el nitrato de potasio, fíjense que la pendiente es mucho más abrupta. Para el nitrato de plomo, fíjense que la pendiente sí es mucho más abrupta que para el cloruro de potasio, pero también tiene una temperatura superior, es decir, a una temperatura de 0 grados hay más cantidad de solubilidad, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo dejo para que lo analicen porque después puede haber preguntas en relación a ejercicios con una curva así en el parcial. ¿De acuerdo? Importante, en relación a la conductibilidad eléctrica, porque esto lo vamos a hablar mucho después. Cuando uno habla de electrolitos, son sustancias que uno denomina iónicas, sales, que dependiendo de su composición, porque no todas se van a disolver en agua. ¿Por qué digo no todas? Si ustedes van a la figura anterior, fíjense que hay una que aumenta la temperatura y es menos soluble. Y hay sales, por ejemplo, cloruro de plata, que es insoluble en agua. Entonces, no todas las sales son solubles, la mayoría sí. Y además el agua tiene una constante dieléctrica muy alta. Eso quiere decir que separa iones de carga contraria y lo separa muy bien. Por eso, sí, uno generalmente utiliza el agua como un disolvente de tipo universal. Ahora, los no electrolitos son los que de alguna manera no conducen bien la electricidad, ¿de acuerdo? O es prácticamente nula. No forma iones, la glucosa, por ejemplo. ¿Tá? Y generalmente el soluto se va a disgregar hasta un estado molecular. Va a estar en suspensión, en solución, pero no se va a disolver, no se va a separar en iones, eso quiero decir, ¿sí? Por ejemplo, ahí tiene el azúcar, que es el azúcar es la sacarosa, que es fructosa más glucosa, el alcohol, la glicerina, etc. Las sustancias orgánicas, por definición, no se mezclan en agua. Ahí tienen un ejemplo muy común. Ahí tienen soluciones electrolíticas y cómo generalmente se escriben, por ejemplo, soluciones de ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, cloro de calcio, ¿sí? En solución acuosa se disocian, por ejemplo, el cloro de calcio sólido, pongo el agua, fíjense en el medio de la reacción, porque digo que participa en la reacción, me da el catión calcio en forma acuosa, o iónica, si lo quiero decir también, y los aniones cloruro también en solución acuosa o en solución, sí, en agua, en su forma iónica en agua, ¿de acuerdo? En la cual el disolvente es agua. Fíjense que el agua es una biomolécula por excelencia. Prácticamente nosotros tenemos de un 60 o un 65% del peso total, del peso corporal de la masa, ¿sí? En agua. Y esto es muy importante porque tenemos agua intra y extracelular que es de alguna manera mantenido por un mecanismo homeostático que hace de que el agua, ¿sí?, vaya siempre a favor del gradiente de concentración. Ya vamos a ver en coligativas después, en la parte de ósmosis, ¿sí? Y de alguna manera esto hace de que el organismo trate de retener o eliminar agua en la hiperhidrosis o en la deshidratación, ¿sí? Es mucho más común ver la deshidratación que la hiperhidrosis. La importancia fundamentalmente es porque el agua tiene propiedades que son fundamentales y que hacen de que, fíjense que todos los nutrientes se absorban con agua. Fíjense que en la boca tenemos glándulas que lo que hacen es secretar este fluido que es la saliva, que justamente tiende a humectar los alimentos y a formar un bolo que al estar embebido en agua facilita las reacciones bioquímicas, fundamentalmente las enzimáticas. Bueno, ahí tienen lo que les decía recién, propiedades del agua para que después las estudien, ¿sí? Primero tiene una densidad muy, muy distinta a la mayoría de los sólidos, ¿sí? Los sólidos, en su estado sólido, son más densos que los líquidos que los forman. En cambio, el agua, fíjense que el sólido es menos denso porque ocupa un mayor volumen, ¿sí? Las moléculas cuando se van congelando se expanden, forman ahora figuras geométricas y eso hace que la densidad ahora
sea menor, por eso el hielo flota en el agua. Los cubitos, si ustedes los ponen en agua, flotan, no se hunden. Y ahí tienen el ejemplo del iceberg, por ejemplo, que yo veo la cima, pero no veo todo lo que está en el fondo. Por otro lado, fíjense que el agua oceánica, debido al calor específico que tiene el agua, conserva gran cantidad de la energía y por eso en el fondo no se congela y en la superficie sí, en los polos. Otra propiedad que tiene fundamentalmente es la capilaridad y la tensión superficial que viene del insecto ahí arriba, que no se hunde en el agua justamente porque el agua embebe, ¿sí? Ahí lo tienen en la figura de la izquierda hacia abajo, los tubos capilares como puede subir por capilaridad el agua, si no piense que las plantas no podrían, tendrían que tener algún sistema como tenemos nosotros para subir el agua desde, por ejemplo, el suelo a un tanque, ¿sí? Que lo tenemos que subir en contra de la gravedad. En cambio acá, debido justamente a los vasos que hay en los capilares en las plantas, el agua puede subir por capilaridad. Se embebe, se pega, se absorbe a la superficie y de alguna manera puede ascender. Y lo mismo pasa por el insecto, por eso no se hunde. Forma una película que impide que el insecto se hunda. El alto calor también de vaporización, el agua hierve a 100 grados centígrados, una propiedad que hace de que de los líquidos sea el que tenga una mayor temperatura de vaporización. Recuerden que vaporización y evaporación no es lo mismo, después lo vamos a aclarar, ¿sí? Eso hace que también congele a una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, o sea que la escala líquida que tenemos es de 100 grados. Por eso que fíjense que tanto en invierno como en otoño, fíjense en este lago, se mantienen las temperaturas en 4 grados. Eso hace de que los peces puedan estar a una temperatura estable en el fondo del lago y que no sufran los cambios que hay sí en el ambiente. Esto debido al calor específico. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando transpiramos y el sudor, al retirar justamente una cantidad de energía de la piel, nos enfría. Y lo mismo cuando tiritamos, que hacemos que la sangre fluya más rápidamente y que haya una mayor energía en el lugar para justamente compensar el cambio de temperatura, es decir, el frío. Por eso actúa como un termorregulador. Bien, concentración. Hasta ahora todo lo que dije fueron aspectos cualitativos. Ahora vamos a ver aspectos cuantitativos, es decir, cuando uno dice aspectos cuantitativos, está hablando de unidades de concentración, en donde acá vamos a tener, por ejemplo, la masa de soluto, el volumen de soluto, y vamos a tener la masa de solución o el volumen de solución, ¿de acuerdo? Se van a ir mezclando estas cosas. Por ejemplo, si yo tengo 5 gramos de cloruro de sodio y los disuelvo en 250 mililitros de agua, suponiendo que el volumen final no cambió, y el volumen final es porque 5 gramos no van a cambiar el volumen final, y el volumen final es 250 mililitros de solución, yo puedo decir que tengo 5 gramos sobre 250 mililitros, eso me da 0,02 gramos por cada mililitro. Si hacen la regla de 3, dicen, ustedes tienen que pensar en esto, yo estoy tratando de ver por cada mililitro, entonces si en 250 mililitros tengo 5 gramos, en uno tengo X. Y ahí me daría 0,02. La concentración es de 0,02 gramos por cada mililitro de solución. Y si yo tomara 50, 100 o 25 mililitros, la concentración no cambia. ¡Ojo! No cambia la concentración. Sí cambia la cantidad de cloruro de sodio que tengo. Porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta solución. Y yo les digo, bueno, en 10 mililitros de solución, ¿cuánto hay? Y bueno, ustedes me dicen, si en un mililitro hay 0,02, en 10 tiene que haber 0,2 gramos de cloruro de sodio. En 100 va a haber 2, etc. ¿Sí? Bien, les dejo para que hagan esos planteos y vayan viendo estos problemitas, que después obviamente están en los seminarios repetidamente. Concentración expresado en porcentaje. Acá podemos trabajar con masa en masa, masa en volumen o volumen en volumen. Ojo con esto, porque en los libros viejos y en algunas guías todavía puede estar todavía mezclado por ahí que no hemos sacado, peso en peso, peso en volumen,
que está mal. ¿Por qué? Porque el peso es una cantidad física, es masa por gravedad. Y acá en química se habla de sustancia, entonces se habla de cantidad de sustancia. Entonces fíjense, el porcentaje de masa en masa es la masa de soluto sobre la masa de solución por 100. El porcentaje de masa en el volumen es la masa en soluto sobre el volumen de disolución a de solución por 100. Y el porcentaje, volumen en volumen, ahí está mal en la filmina, después lo voy a arreglar, lo voy a cambiar, es el volumen de soluto sobre el volumen de disolución por 100. Después se lo dejo corregido en el video, lo corrijo antes de subirlo, ¿de acuerdo? Pero cámbienlo, es B sobre B, no M sobre B, está repetido eso. Está bien la fórmula, pero está mal el principio de la fórmula. Por ejemplo, si yo digo un suero glucosado al 5%, ¿sí? Gramos en volumen, me dice que hay 100 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de solución. Esto se puede expresar así o se puede expresar M sobre B directamente, es lo mismo. Si digo un suero fisiológico, solución fisiológica que contiene 0,9% de cloruro de sodio, tiene 0,9 gramos por cada 100 mililitros de solución. Una solución de alcohol al 70%, recién la mencioné, tiene 70 mililitros de alcohol cada 100 de solución, o sea que tiene 30 mililitros de agua. Si digo 200, ojo con esto, porque esto aparece en muchos problemas, 200 gramos de sulfuro de calcio de 80% de pureza, quiere decir que si yo compro en una droguería un frasco y el frasco tiene 100 gramos de sulfuro de calcio, de todo el sulfuro, por cada 100 gramos, por cada 100, tengo 80, ¿de acuerdo? Por cada 100. En este caso, ¿sí? Si yo tengo 200 gramos, tengo 160. Si el envase es de 200, tengo 160. Y tengo 40 gramos de excipientes o de impurezas, en realidad, que no son lo que a mí me interesa. Es decir, yo tengo que preparar una droga pura, ojo con esto, tengo que hacer el cálculo previamente antes de prepararla. Tengo que restar las impurezas. Ejemplos, para que hagan después en casa. Si se disuelven 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de agua, ¿cuál es el porcentaje de alcohol en la solución? Y ahí tienen el resultado, 25% volumen en volumen. ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 200 mililitros de solución al 10% masa en volumen de azúcar? 20 gramos. Calcular la cantidad de azúcar que se debe disolver en 825 gramos de solución para preparar una solución de azúcar al 5% de masa en masa, 41,25 gramos. ¿Sí? Fíjense que son todas reglas de 3. ¿Sí? Les explico la primera, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de agua. Si ustedes utilizan la fórmula que tienen arriba, dicen 20 dividido 80 y eso lo multiplican por 100. 25. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cada uno van a tener el mismo, si no tienen que despejar a veces, por ejemplo, la masa de azúcar, como en el segundo caso. O hacer una regla de 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si ustedes dicen, para preparar 200, si por cada 100 tienen 10, en 200 tienen el doble, 20. Les dejo el tercero para que lo hagan ustedes. Molaridad. Y ojo con esto porque después va a aparecer la molalidad. La molaridad es el número de moles de soluto expresados por litro de solución. Ojo con la definición porque en los libros dice 1 litro de solución y no está mal, porque es por cada litro. No quiere decir que tengamos 1 litro. Yo puedo tener una solución preparada con 10 mililitros y sin embargo la puedo calcular en concentración molar. ¿Sí? Ahora, yo puedo reordenar esta fórmula porque si yo digo que justamente el número de moles es la masa sobre la masa molar, ¿de acuerdo? Si n es eso, y lo pongo en la fórmula, me queda que la molaridad es la masa de soluto sobre la masa molar de soluto por el volumen expresado en litros de solución. Ojo con esto, volumen expresado en litros, si no la fórmula no da. Ejemplo, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio son necesarios para preparar 450 mililitros de una solución 0,25 molar? Importante, la M mayúscula
quiere decir mol por litro, o sea, mol sobre litro. Entonces, datos, ¿sí? La masa, no la sé. El volumen, 0,45 litros. Fíjense que ya lo pasé, lo convertí de 450 mililitros a litro. La masa molar del dióxido de sodio, voy a la tabla, calculo. 23 es el sodio, 16 el oxígeno, 1 el hidrógeno. Eso me da 40 gramos por mol. Es decir, que la molaridad que me la pide, que me la da, perdón, 0,25 mol sobre litro, va a ser igual a, o sea, me pide la masa, despejo la masa es igual a la molaridad por la masa molar por el volumen. Reemplazo por los datos y me da 4,5 gramos. Hagan la prueba al revés. Si dividen 0,45, dividen 4,5, el resultado que hicieron recién, y lo dividen por la masa molar 40 multiplicado por el volumen 0,45, eso les da 0,25, que es el dato que tenían de molaridad. ¿De acuerdo? Siempre, por favor, rehagan los problemas para poder verificar el resultado. Y fíjense que lo que quiere decir esto, que si yo tomo del envase 4,5 gramos de dióxido de sodio y lo llevo a un volumen final de 450 mililitros, lo enraso en 450, la solución que me resulta cuando mezclo y cuando tengo disuelto es 0,25 molar. Disolución de soluciones. Esto es como tener una solución preparada de mayor concentración y necesitar una más diluida. Tener café fuerte y querer tenerlo más suave. ¿Qué le agrego? Agua. Acá es lo mismo. El tema es que acá hay que hacer más análisis. Entonces, si yo le agrego agua, fíjense que la proporción de soluto es menor. Es decir, lo que disminuye es la concentración porque aumentó el volumen. ¿De acuerdo? Ahora, en estos casos, siempre se respeta que la concentración de la más concentrada por su volumen es igual a la concentración de la diluida por su volumen. Para no hacer todos los cálculos, se puede hacer de otra forma. Por ejemplo, disponemos de una solución de cloruro de sodio al 0,9% y de ella tomamos 5 mililitros y lo colocamos en un matraz de 250. Lo completamos a volumen a 250 y lo que me pregunta es ¿cuál es la dilución que hice? ¿De acuerdo? Lo que tengo que hallar para eso es, de alguna manera, cuál es la concentración 2, porque yo la 1 la sé, la 2 no. No sé cuánto se diluyó. Entonces, reemplazo la concentración inicial 0,9%, el volumen 5 mililitros. La concentración 2 es lo que no sé. El volumen 250. La única incógnita es la concentración 2. Paso los 250 dividiendo y me queda 0,018%. Ojo, para ver cuántas veces se diluyó, se hace de la concentrada el cociente sobre la diluida. Y eso me da 50. Quiero decir que la diluí 50 veces. Por eso van a ver que hay dos tipos de expresiones, la química y la bioquímica. Si yo digo 1 en 49 es lo mismo que decir 1 en 50. 1 en 49 es la que yo digo que estoy diciendo la dilución en la cual tengo una parte y 49. Esto sería 1 en 50. ¿Sí? Es la información que dice de las 50 partes, una de solución fisiológica y 49, que es la que llevé de volumen, de agua, porque yo si hiciera 245, ¿sí? En 5 me daría también 50, ¿de acuerdo? Que es decir, me daría 49, que es 1 más 49 me da 50, que es la cantidad de veces de agua que le agregué al soluto para tener, en este caso, la solución mucho más diluida. Fíjense que pasé de 0,9% a 0,018%. Una propiedad muy importante que la van a ver es la densidad. Ahí tienen arriba en la esquina superior derecha un densímetro que se utilizaba antes en el laboratorio para medir la densidad de la orina, ¿sí? Ese densímetro está calibrado con agua destilada que tiene una densidad de 1. El agua destilada desionizada
tiene una densidad que se utiliza como referencia, ¿sí? La densidad del agua es de 1 kilogramo por litro o de 1 gramo por mililitro, que es lo mismo, se dividen por 1000 los dos, ¿sí? Es decir, que la densidad es la relación, y ojo, que hace el cociente entre la masa de solución y el volumen de solución. ¿Por qué digo ojo? No discrimina soluto y solvente. Es una propiedad intrínseca de la solución. Es decir, si yo tomo 1 litro de agua, 10 mililitros de agua o 100 mililitros de agua, la densidad es la misma, no cambia. El volumen sí, pero la densidad no. La densidad va a ser siempre lo mismo que el calor específico. Esas propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia, dependen solamente del tipo de sustancia, no de la cantidad. Por ejemplo, determinar la densidad de una solución que se preparó disolviendo 200 gramos de urea en 1200 gramos de agua, con un volumen que se midió de 1275 mililitros de solución. Acá sí lo tengo que poner porque la cantidad de soluto es importante en la relación de agua. Y fíjense que la masa de solución es igual a los 200 gramos de urea más los 1200 gramos de agua. Y si los divido por los 1275 mililitros de solución, me da 1,098 gramos por cada mililitro. Y lo último, la molaridad, que esto lo vamos a retomar en el capítulo siguiente de coligativas, que es la única de las propiedades que tiene en cuenta al solvente en el denominador. Fíjense que es muy parecida a la molaridad, muy parecida, en donde el número de moles de soluto, ¿sí?, se hace en relación a 1 kilogramo de solvente o a los kilogramos de solvente que tengamos, como dijimos en la molaridad, el volumen expresado en litros de solución. Muy importante porque cuando tenemos soluciones que son muy concentradas, la molaridad y la molaridad se separan en número, como se separan el porcentaje masa en masa y el porcentaje de masa en volumen. Para eso tengo que tener en el medio la densidad, para poder hacer la conversión de una a otra. En cambio, cuando las soluciones son muy diluidas, el porcentaje de masa en volumen y el porcentaje de masa en masa no se diferencian, porque el soluto no es importante en la cantidad. De igual manera, tampoco se diferencian la molaridad y la molalidad. ¿Por qué? Porque el número de solutos, el número de moles de soluto es el mismo, pero en los kilogramos de solvente prácticamente es el volumen de solución. No se diferencian. Por esto que uno lo emplea fundamentalmente para lo que vamos a ver en el capítulo posterior, que es el de propiedades coligativas. Bien, les dejo todo esto para que ya comiencen a hacer la guía, por favor, ¿sí? Y la semana que viene nos vamos a encontrar en el capítulo de propiedades coligativas de las soluciones. Ya pueden empezar a leer material, ¿sí?, para poder avanzar en las clases, y nos veremos la semana que viene. Queda esto después el link en la plataforma, y cualquier cosa voy a dejar un foro de consultas para que hagan en esta semana que no tenemos clases de alguna manera teóricas. Buenas noches y será hasta la semana que viene.